bien en seguridad, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en eso. Yo quisiera que la última escaramuza, hay dos temas finales tal vez, pero el que me interesa más es el de, Silvio lo mencionó al principio en su editorial, es el de Sara Millerey o Sara Millerey, esa barbaridad que ocurrió, ¿cierto? Interesa porque El Espectador escribió un editorial sobre ese asunto, con el cual pues no estoy en desacuerdo un poco, ¿no? Porque por supuesto que este asunto no solo es trágico, da muchísima rabia, da muchísima impotencia, digamos que todos los progresos de nuestra sociedad que uno ha visto durante su vida, ¿no? En términos de tolerancia y de orden público, de calidad de vida de las personas, parece que eso es un golpe muy, muy fuerte. Y sobre todo porque todo viene acompañado con unas imágenes que son perturbadoras, ¿cierto? Pero lo que a mí me preocupa y me irrita es que salen entonces inmediatamente los buenistas, ¿cierto?, a utilizar esto para la tragedia terrible, para cabalgar y montar en carroza sus teorías equivocadas y en mi opinión, ideología pues terrible, ¿no? Que es decir que esto es Silvio lo mencionó con respecto al paramilitarismo pues, de Antioquia. Yo creo que también lo que viene cargado ahí es del heteropatriarcado y de ese cuento de que el machismo es el que le causó esta muerte horrible a esta mujer, ¿cierto? Y que, y en esa onda iba la vaina de la editorial del Espectador, ¿no? Se pone a hablar de que la ideología woke no existe, de que eso es un cuento, y esto es prueba de eso. O sea, esta tragedia que ocurre la utilizan para probar que lo que yo veo para mí es evidente y fehaciente no es verdad, ¿me entiendes? Y veo también a muchos de nuestros amigos buenistas que ya pues no nos quieren mucho, pero dicen, rasgándose las vestiduras y poniéndose en el papel de los aliados, y ellos siempre han tenido el corazón del lado de las víctimas, y esa vaina es muy, muy frustrante para mí. Yo quiero hacer un disclaimer, Mauro, porque a veces cuando usted escucha a Gustavo, por ejemplo, ahora decir esto, alguien puede decir que es un tipo desalmado, bueno, que no considera a fondo lo que del machismo hay en este acto. El disclaimer es el siguiente: Gustavo, como profesor, a él le duele mucho que los niños, los varoncitos sean señalados desde niños como violadores, machistas, malos, como que son gente detestable por su sexo, y que así los eduquen con esa carga, en lugar de decirles, hey, tú no eres eso, tú eres un varón, pero no eres eso. Y ese tipo de propaganda en la vida de Tao como profe en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, cuando él lee El Espectador, lo que está leyendo es, uy, marica, ¿cómo estarán los pelados de 14 años? ¿Cómo les están diciendo día y noche? Usted es un violador, usted es un macho asesino, usted representa esto por su género. Y ese es el tipo ese tipo de pensamiento que le cala a Tao cuando lee ese editorial del Espectador. Perdón, Tao, por hacer tu disclaimer, tu lectura. Sí, yo creo que es importante, porque siempre tú me has dicho, es que me pongo o sea, los niños de ahora, los pelados varones de 12 años que escuchaban Nirvana, que les gusta el fútbol, merecen que yo los defienda. Tú me lo has dicho, merecen que yo los defienda, porque en 20 años van a decir, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes diciendo que yo no era malo? ¿Dónde estaban ustedes diciendo que yo no tenía por qué, si era artista y era afeminado, tener que sufrir un proceso de transición a otro género? ¿Dónde estaban ustedes para defenderme? Eso es lo que hay detrás de Tao, y me parece muy noble. Y te agradezco, Silvio, porque yo entiendo que yo no vivo en Colombia hace rato, aunque pues conozco Colombia perfectamente. Fui criado, claro, que en un ambiente machista, pues obvio. Es que mira, pasa algo similar a lo del calentamiento global. Y ya, Mauricio, perdona, te doy la palabra. Es que... No, ustedes ahí en ese... No, perdóname, porque, por ejemplo, como Petro utiliza, y entre otros líderes, el asunto del cambio climático. Siempre, claro que van a ocurrir desastres. O sea, yo no niego el cambio climático, por supuesto que no, así como no niego el machismo en las sociedades occidentales, pues sí, obvio. Pero es que entonces
el asunto del agua en Bogotá, ¿cierto? Por ejemplo, poner un ejemplo cualquiera, ocurre un tsunami en algún lado, ocurre un huracán en cualquier lado, y estos manipuladores agarran eso para decir, miren, es que necesitamos no comprar más gas, es que necesitamos no explorar más petróleo, ¿sí? Empiezan a empujar su narrativa utilizando estas tragedias. Ese es el punto que yo quería hacer. Ahora, críticas a los feminismos o al feminismo radical, digamos, ¿cierto? Un amigo escribía, un ex amigo escribía una vaina sobre, porque hay una serie de televisión muy exitosa estos días por Netflix que se llama Adolescence. No sé si la pillaron por ahí o comentarios de eso, que ha causado mucho revuelo, porque hay una crisis en Inglaterra que está ocurriendo, ¿no? Hay una crisis en el mundo occidental entre la relación entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Grave, donde la gente se está reproduciendo menos, donde se están casando menos, ¿cierto? Y todo viene envuelto en esa vaina woke, cierto, pseudo progre, donde sí, la masculinidad y la sexualidad masculina es abyecta, es desagradable, mientras que la sexualidad femenina es angélica, ¿no? Y obviamente es una barbaridad decir eso porque es la misma cosa, es la misma especie, obviamente, ¿no? Pero yo creo que eso le hace mucho daño y no solo son mis estudiantes, Silvio, yo tengo 2 hijos hombres, ¿sí? Sí, tengo un niño pequeñito, ¿cierto? Y me gusta cómo lo pones tú, exacto, ¿dónde van a estar esos niños después diciéndonos a nosotros, dónde estuvieron ustedes para defendernos de esta ideología perversa que le dice a alguien que es malo solo por existir y por tener la genética que tiene? ¿Sí? Entonces, ese, digamos, era mi punto y me repugna que utilicen una tragedia tan detestable y tan deleznable como lo que le ocurrió a esta mujer que la utilicen para eso. Ese era mi comentario sobre eso. No tengo más. No, No yo sé si Mauricio quiere simplemente, agregar. no, yo no, a veces no juego en esos escenarios, pero simplemente quisiera mencionar 2 cosas. Lo primero, obviamente estoy de acuerdo con vos, la utilización, el abuso, porque ese es un abuso, no es ni siquiera el hecho, a ver, es que hay muchas de estas cosas las hemos vivido, parece como que es la repetición, la película se repite a partir de muchos escenarios. Mira, hace algunos años, bueno, acabamos de pasar, el 9 de abril del 1948, hoy ha sido resignificado. ¿En qué sentido? Que por una ley del Estado, en el 9 de abril, desde el año 2010, es el Día de las Víctimas en Colombia, ¿cierto? Entonces, se institucionalizó un día para las víctimas, yo lo veo bien, ¿cierto? Considero que las víctimas son un actor importante dentro de las sociedades, pero entonces, hace algunos años, incluso yo escribí una columna sobre el tema, aparecieron en el Congreso un montón de personajes de distintos partidos, unos partidos específicamente, con fotos de las víctimas, ¿cierto? Y con el nombre. Entonces yo decía, bueno, yo me hubiera lambido por estar ahí y agarrar a cada uno de ellos y decirle, hágame el favor y me hace la biografía de esta foto que usted tiene aquí en la mano. Hágame el favor ya, me cuenta, ¿quién es ese señor? ¿O quién es la señora que usted tiene ahí? Claro, porque entonces era el uso político para mostrar que entonces sí, nosotros estamos con las víctimas, está el partido de las víctimas, etcétera, ¿cierto? Y eso de cualquier orilla. Entonces, planteo ese ejemplo puntual porque lo vi, escribí una columna sobre el asunto y también un poco. Y obviamente, además de eso, también, y lo hago a nombre personal, cuestionar fuertemente, yo soy nacido en el municipio de Bello, crecí en el municipio de Bello, conozco toda esa zona, conozco incluso la realidad y además, no lo voy a decir aquí, pero tengo gente que me dijo, y sabe quién es el responsable de este hecho, sabe quiénes son los responsables, y me lo dijeron esta semana. Y además hay una acá muy aterradora, que en eso sí yo creo que también volvemos a lo mismo, ¿quién lo dice? Uno de los secretarios de Bello, no sé si lo vieron, dijo, lamentamos la muerte de Anderson Tatatá, o sea, dio el nombre, no dijo el nombre de verdad, que daba la identidad a esta muchacha trans. Para mí eso también es una forma de violentar, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido, si hay quien debe tener responsabilidad a la hora de pronunciarse, tiene que ser alguien que tenga autoridad y además
que tenga eco en la sociedad. Pues yo no sé qué tanto eco tenga el secretario que dijo eso, pero si eso lo dice otra persona, volvemos, yo creo que este debate vuelve y así como la serpiente que se muerde la cola, vuelve al principio sobre el hecho de la censura, ¿cierto? No es lo mismo que lo diga yo, no es lo mismo que lo digamos en este programa, a que lo diga, ¿quién lo dice? ¿Quién es responsable? Además, ¿quién tiene impacto frente a lo que dice? Porque obviamente, pues cuando alguien dice eso y tiene un séquito, unos áulicos al lado, obviamente las consecuencias pueden ser no las mejores. Entonces también valga pues desde esta reflexión supina, pues porque no soy experto en el tema, pero digo que aterrador el hecho, no deberíamos presenciar nunca ese tipo de cosas. Sí, y es cierto lo que dije al inicio, muchachos, me conmueve mucho. He tenido arranques de escribir algo. Hay un poema que se quiere escribir en mi Azara y me duele mucho porque sé que va a ser desgarrador sentarme a acabarlo. Pero es que ustedes saben que yo soy especialista en Dante, ¿cierto? Y es que en el infierno no hay ninguna tortura así de cruel. O sea, Dante no imaginó algo tan cruel. Nunca pudo haber imaginado algo tan cruel. Es muy fuerte, ¿no? En Colombia hemos inventado el corte de franela, el corte de corbata. En Colombia parece que la tortura es algo que está en nuestro ADN. Está bien exorcizar eso y una forma de hacerlo es debatiéndolo, no callándolo. Quiero saludar Incluso, a los oyentes. Sí, perdóname, Mauro. Silvio, una cosita, ahorita que Tavo mencionó los relatos desgarradores de los niños reclutados, secuestrados. Hay un texto que yo los invito a leer, que lo leí incluso con mis estudiantes hace algunos años en el curso Problemas Colombianos, para hablar del tema del reclutamiento. Un texto de Natalia Springer, que se llama Corderos entre Lobos. Lo pueden encontrar en PDF en internet. Son testimonios de niños reclutados por distintos actores armados, ¿cierto? Y cómo fue su testimonio a posteriori de todo lo que vivieron allí. Hay unos relatos aterradores que yo creo que eso también es una cosa muy importante y es el testimonio. Yo siempre he sido un defensor de eso. Yo creo que el testimonio es el único elemento o uno de los elementos que nos permite poder decir o al menos entender cuando hay tanto negacionismo de tantas cosas desde todas las líneas, el testimonio es de la verdad, es el que nos permite eso. Si nos fuéramos a la historia, ¿no? ¿Cuánto negacionismo no hubo sobre el Holocausto? Y fueron los testimonios, fue Primo Levi, fue sí. Ana Frank, como tantos, los que nos permitieron entender hoy lo mismo. Víctor Frankl, ese libro es hermoso, es terrible. El de la logoterapia, el del hombre en busca de sentido, obviamente. El hombre en busca de sentido es una cosa la novela nos enseñó todo eso. Entonces yo creo que el testimonio hay que recuperar. Y hoy que sí que tenemos para eso, o sea que hay muchas herramientas. Ese es otro debate que yo creo que también sería muy interesante. Sí, y es que ese funcionario de Bello, eso que hizo, es como dijo Petro, es un HP. ¿Cierto? Eso no hay dudas, no quedan dudas. Yo, el énfasis que hago, y lo dije también antecitos, es en los principios, que uno no puede abandonar los principios por una circunstancia, ya sea terrible o sea, ¿cierto? Yo no puedo, ¿quién va a defender a los nazis, por Dios, de lo que le hicieron a los judíos? ¿Sí? Uno sabe que una persona que defienda eso, sus principios son obscenos, no tiene, ¿sí? Pero no por eso, entonces yo voy a decir que Mao era un bacán, ¿sí? Esa es la vaina, ese es el asunto aquí, ¿sí? Sí. Que aquí lo meten a uno, es que si yo me atrevo a criticar a esta ideología, necesariamente estoy apoyando al otro fascista, pero porque es de izquierda o de derecha. O sea, no, obviamente no. Eso es terrible para la sociedad, sacude a la sociedad. Eso que cuentas de la cultura pues alrededor de esta vaina que pasó en Bello es horrible, pero yo también viví en Medellín, yo viví en Medellín 15 años, ¿sí? No específicamente en Bello, pero visitaba Bello de vez en cuando, y esta no es la regla de la sociedad en Medellín. A mí me parece que depende con quién lo compares, la sociedad medellinesa es tolerante, hermano. O sea, bueno, esa es otra vaina, eso es otra discusión, Bueno, ese sería otro debate, sí, pero tenemos ya solamente 15 minutos para... No, yo los invito a afrontar el debate sobre Donald Trump. Un
debate.